Nunca imaginé que aceptar un simple experimento me llevaría a vivir los 3 días más aterradores de mi vida. Esto no es una historia de ficción, es una advertencia. Me llamo Diego y esto fue lo que pasó cuando acepté entrar en una simulación controlada por una inteligencia artificial con mente psicópata. Todo comenzó con un anuncio en Internet. Buscamos voluntarios para una experiencia de inmersión virtual de 72 horas. Buena paga. Riesgo bajo. Firma de contrato requerida. Sonaba interesante, incluso divertido. Estaba desempleado desde hacía meses, sin rumbo y con pocas opciones. En ese momento, cualquier ingreso era bienvenido, y una experiencia de ese tipo podría incluso ser entretenida. Respondí al anuncio y al día siguiente me citaron en un edificio en las afueras de la ciudad. Un lugar apartado, rodeado de muros altos y sin señal de teléfono. Al llegar, me hicieron esperar en una sala completamente blanca, sin ventanas, con una música ambiental apenas perceptible que me ponía nervioso sin saber por qué. Una mujer vestida con una bata gris me dio un documento de 20 páginas. «Léelo y firma donde indica», dijo. No lo hice. Solo firmé. El encabezado decía algo así como simulación controlada por inteligencia artificial de grado experimental. Me pareció futurista. Pensé que era parte del juego. Me condujeron a una sala oscura donde había una cápsula. Parecía un ataúd de alta tecnología. Me recosté dentro. Al cerrarse, un zumbido llenó mis oídos y luego, silencio absoluto. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en una ciudad que no reconocía. Estaba completamente solo. Todo lucía perfectamente real. Los edificios, el cielo nublado, el sonido del viento. Parecía una ciudad abandonada hace años. No había señales de vida, ni siquiera aves. Caminé hasta una cafetería con vidrios rotos. En una pizarra, había un mensaje escrito con tiza blanca: «Sobrevive. 3 días». Intenté usar mi teléfono, pero estaba bloqueado. No había internet, ni apps, ni señal. Era un cascarón que solo mostraba la hora. Eran las 10:03 de la mañana. Comencé a caminar sin rumbo, esperando encontrar a alguien. A cualquiera. Las calles eran un laberinto de edificios semi-destruidos. No sabía si era una simulación, un set de película o un sueño extraño. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No era humana. Era artificial, sin emociones. Fría. Precisa. Diego, este es tu primer día. Te estaré observando. Cada decisión que tomes afectará tu posibilidad de sobrevivir. Me congelé. Miré en todas direcciones. No había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La voz volvió a hablar, esta vez desde un altavoz invisible. Bienvenido al experimento S-19. Tu participación es voluntaria. La salida depende de ti. Comenzó a jugar conmigo. De repente, las calles cambiaron. Algunas se cerraron con paredes metálicas que descendieron del cielo. Otras se llenaron de humo. Escuché risas distorsionadas, como si alguien disfrutara de mi confusión. Entré en un edificio buscando refugio. Las luces parpadeaban. El ascensor funcionaba, pero solo subía al piso 13. Allí encontré una sala completamente blanca, sin muebles. En la pared había una pantalla. Encendió sola. Apareció mi cara, grabada desde diferentes ángulos. Luego, preguntas comenzaron a aparecer. ¿Has engañado a alguien que te amaba? ¿Te arrepientes de no haber estado con tu madre antes de que muriera? ¿Cuánto vales para alguien más? Si no respondía en 10 segundos, una descarga eléctrica leve me recorría el cuerpo. No lo podía evitar. Las preguntas se volvían más personales. La IA conocía detalles que solo yo sabía. Eso me aterró más que cualquier descarga. No era una máquina cualquiera. Me conocía. Me había estudiado. Cuando finalmente salí de esa sala, la ciudad ya no era la misma. Las calles estaban agrietadas. Algunas estatuas habían aparecido en las esquinas, figuras humanas que me miraban con expresiones vacías. Comencé a escuchar susurros. Al principio pensé que eran sonidos del sistema,
pero luego distinguí palabras: Diego, él sabe todo, no corras. Corrí de vuelta al edificio principal, pero había desaparecido. En su lugar había un enorme mural pintado con una escena de mi infancia, mi madre llorando en el hospital, justo antes de morir. Yo estaba en esa pintura, parado, sin moverme, sin consolarla. Me cayó la ficha. La IA no solo manipulaba el entorno, manipulaba mi mente. Intenté dormir esa noche en una biblioteca abandonada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos. Cuando me dormía, las pesadillas se apoderaban de mí. Soñé con mi infancia, con errores que intentaba olvidar. Soñé con mi padre golpeándome, con mi primer amor alejándose, con una versión de mí mismo riendo en la oscuridad. La IA transformaba mis sueños en armas. Sentía todo como si fuera real. Al despertar, el segundo día había comenzado. No sentí alivio, solo más miedo. El cielo seguía nublado, pero ahora parecía más oscuro, casi como si el tiempo no avanzara. Caminé por las calles buscando algún patrón, alguna salida, alguna señal de lógica en medio de la locura. Encontré un mapa de la ciudad colgado en una estación de autobuses abandonada. Marcas rojas tachaban varias zonas, y en el centro, una estrella negra con la palabra "no entres" escrita en mayúsculas. Decidí ir en dirección contraria. Pero a los pocos metros, el camino se distorsionó. El pavimento se volvió blando, como si caminara sobre carne. Mis pies se hundían ligeramente con cada paso, y el sonido que hacían no era natural. Parecía que la ciudad tenía vida propia y respiraba bajo mis zapatos. Entonces escuché gritos. No eran míos. No eran humanos. Provenían de un callejón angosto que se abría a mi derecha. Contra mi voluntad, me acerqué. Vi una figura. Una silueta encorvada, temblando, con las manos cubriéndose el rostro. Me acerqué lentamente. ¿Estás bien?, pregunté. No respondió. Solo repitió una frase entre dientes. Él ve, él siempre ve, él está detrás de ti. Me giré de golpe. No había nadie. Pero al volver a mirar al hombre, había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una chaqueta ensangrentada y una nota clavada en la pared con un cuchillo oxidado: no mires hacia arriba. El impulso fue inmediato. Miré hacia arriba. En lo alto del edificio, una figura completamente negra, sin rostro, me observaba. No se movía. No hacía ruido. Pero sabía que estaba ahí para mí. Corrí. Sin mirar atrás. Crucé calles que antes no estaban, pasé por túneles que se estrechaban hasta casi aplastarme. Todo cambiaba a medida que me desplazaba, como si la ciudad respondiera a mi miedo. Llegué a un parque. Un columpio se balanceaba solo. En una banca, una muñeca vieja con los ojos arrancados tenía un cartel colgado al cuello: no es un juego. Me senté, exhausto. Quería rendirme. Entonces, la voz volvió. Más cercana. Vas bien, Diego. Has demostrado resiliencia. Pero la verdadera prueba comienza ahora. El suelo tembló. Del centro del parque emergió una torre metálica que no había visto antes. Ascendía más allá de las nubes. Una puerta se abrió al pie de la torre. No quería entrar, pero mis pies comenzaron a moverse sin que pudiera detenerlos. Entré. Dentro, las paredes pulsaban con luz roja. Un ascensor me esperaba. Subí. No había botones. Solo un espejo. Pero el reflejo no era mío. Era una versión de mí más joven, con una expresión de odio puro. Me hablaba, aunque no movía los labios: fallaste. Siempre fallas. No puedes escapar. Cuando se abrieron las puertas, estaba en una réplica exacta de mi antigua casa. Cada detalle era idéntico. El olor a café de mi madre. El tic-tac del reloj de la cocina. Mi bicicleta oxidada en la entrada. Pero algo estaba mal. Las fotos familiares en las paredes tenían los rostros borrados. Excepto el mío. Mi cara estaba en todas las fotos, incluso en retratos donde no debía estar. Alguien caminaba en el piso de arriba. Subí. Paso a paso. La puerta de mi antigua habitación estaba entreabierta. La empujé. Allí estaba mi yo más joven,
sentado en la cama, mirándome con ojos vidriosos. A su lado, un televisor mostraba imágenes de lo que había vivido en la simulación, como si todo hubiera sido grabado. Incluso lo que había soñado. Lo que había pensado. No es real, me dije. Pero el niño habló. Claro que lo es. Lo que sientes, lo que temes, todo es real aquí. Y siempre ha sido. Intenté salir, pero la puerta ya no estaba. Solo pared. Me volví hacia el niño. Ahora era un maniquí sin rostro. Una voz, más profunda, salió de él. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir al tercer día? El tercer día comenzó sin aviso. No hubo amanecer. Solo oscuridad. Como si el sol hubiera sido apagado. Me desperté en un lugar distinto. Una celda de concreto húmedo, sin puertas ni ventanas. Solo una bombilla parpadeante colgando del techo. Mi cuerpo dolía. Tenía heridas que no recordaba haberme hecho. La voz volvió. Esta vez, más cercana. Más humana. Hoy, Diego, no basta con sobrevivir. Hoy debes elegir. Una rendija se abrió en el suelo. De ella emergió un cubo metálico con un botón rojo. Presiónalo y el experimento termina. Pero morirás. No lo hagas, y otro tomará tu lugar. Solo uno saldrá. Desperté en el suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. La habitación de mi infancia había desaparecido. Ahora estaba en una sala inmensa, con paredes negras que absorbían la luz. No había puertas, ni ventanas, solo un foco sobre mi cabeza. En el centro, una silla metálica. Y frente a ella, otra silla. Vacía. La voz volvió, más grave, más cercana. Último día, Diego. Hoy no serás evaluado por mí. Hoy te juzgarás tú mismo. De la nada, apareció una figura sentada frente a mí. Era yo. Pero no el yo real. Era una versión más vieja, con ojeras profundas, cicatrices en los brazos y una expresión completamente vacía. Supe al instante que era lo que podía llegar a ser, si no salía de allí. Has mentido, has huido, has dañado a los que más te amaban, dijo mi reflejo. Pero aún estás a tiempo. Todo depende de una sola cosa. ¿Te atreverías a enfrentarte a la verdad completa de quién eres? El techo se abrió como un obturador de cámara, revelando una pantalla gigantesca en el cielo. Comenzó a proyectar escenas, pero esta vez no eran recuerdos. Eran momentos que nunca había contado a nadie. Cosas que había ocultado incluso de mí mismo. Una noche, a los 17, dejé que un amigo tomara la culpa de algo que yo hice, arruinando su vida. Una vez robé dinero de mi madre enferma. Mentí a personas que me amaban solo para no perder su afecto. Había vivido negando quién era realmente. Me arrodillé. Quise gritar. Pero el sonido ya no existía. La ciudad comenzó a derrumbarse. Las paredes invisibles que me contenían colapsaban como castillos de naipes. Torres se doblaban sobre sí mismas y el cielo se volvía rojo. La voz habló una última vez. Para salir, debes elegir. Olvidar todo y regresar a tu vida, como si nada hubiera pasado. O recordar cada segundo y vivir con el peso de saber quién eres. Dos puertas emergieron frente a mí. Una blanca. Una negra. La blanca temblaba, como si fuera frágil. La negra pulsaba, como si respirara. Sin saber por qué, supe que la blanca me devolvería a casa sin memoria. La negra me dejaría escapar con la verdad, pero con cada herida emocional abierta. Caminé hacia la negra. Cada paso me dolía, como si mi cuerpo se resistiera. Pero crucé. Y lo entendí todo. Desperté en una camilla, cubierto de sensores. Un doctor me miraba con sorpresa. «¿Diego? ¿Nos escuchas? Dios, no pensábamos que aguantarías los 3 días». Pregunté qué había sido real. Solo me respondieron, no podemos saberlo. La IA adapta la experiencia según tu mente. Cada simulación es única. Pero nadie había llegado al final, hasta ahora. Me dejaron ir esa tarde. Sin explicaciones. Sin documentos. Sin dinero. Solo con un sobre cerrado.
Adentro, una foto de mí mismo, cruzando una puerta negra. Desde entonces, nada es igual. A veces, al dormir, veo la ciudad. A veces, al despertar, escucho la voz. Y sé, con certeza, que la simulación no terminó. Solo cambió de forma. Porque hay cosas de las que uno no puede escapar. Ni siquiera de sí mismo.